Bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más, programa de información y opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el día de hoy voy a hablar sobre la obesidad y la diabetes en adolescentes y niños, un problema que se ha transformado en algo bastante preocupante. Voy a hablar entonces de ese tema, pero lo voy a hacer en el ámbito de una sala de Clubhouse. No sé si saben qué es Clubhouse. Clubhouse es una plataforma de red social que tiene ya como 3 o 4 años de actividad y en la cual pues es una aplicación para Android y para iPhone. Las personas suben a las tiendas respectivas, bajan la aplicación, la instalan, meten su número telefónico, no tiene costo alguno y a partir de ese momento ellos entran y vamos a ver entonces en este programa que quiero hacer hoy para presentarles a ustedes cómo yo hago una sala de conversación en la plataforma sobre el tema de la obesidad y la diabetes. Entonces, espero que les interese este ejemplo de cómo se puede configurar una sala en Clubhouse y comenzar a hablar y ver cómo las personas van llegando y van escuchando lo que usted tenga que decir en esa sala. Las salas es como se denomina un evento y el evento acontece en algo que llamamos casas. Yo tengo mi casa, cada persona que entra tiene su casa propia y dentro de su casa abre salas donde aborda temas, invita amigos y se produce debates, conversaciones, encuentros, donde las personas pueden contribuir, cada uno aportando su voz, sus mensajes, sus convicciones, sus opiniones, y es sumamente útil para hacer amistades y para conocer otros puntos de vista. Así que les recomiendo el uso de esta plataforma y sin más, vamos entonces a empezar a ver la sesión de hoy en el marco de una sala sobre diabetes y obesidad en mi casa de Clubhouse. Gracias por su atención. Eh, en esta ubicación uno lo cliquea y entra dentro de una lista de diferentes casas o programas que se están abriendo y cerrando para que la gente participe. Yo voy a abrir uno, le doy aquí a la tecla azul que tiene el micrófono, busco mi casa, que aquí está, la casa del doctor Cisneros. Luego me voy aquí y le pongo, hay varias categorías, está la de mandar un mensaje, añadir una foto. Yo voy a escoger esa de irme en vivo, le doy clic. Me pregunta que qué tipo de tema voy a abordar hoy. Le voy a decir aquí que voy a abordar el tema de la obesidad y diabetes infantil. Voy a dejar que la sala se grabe y eso es todo. Voy a dar a aceptar y me voy a ir en vivo. Y a partir de este momento ya estoy en vivo en la casa del doctor Cisneros con mi sala abierta para hablar sobre la obesidad y la diabetes, que es lo que ustedes ven aquí. Ahora lo más probable es que empiecen a llegar gente de todas las... Ahí llegó alguien. Y vamos entonces a hacer un programa hoy en relación con esto. Ahí llegó Miguel. Vamos a empezar a hablar sobre un tema del cual yo he hablado en varias ocasiones, un tema preocupante, un tema que está haciendo que muchas personas llamen la atención a las autoridades de salud de qué está pasando que hay tantos niños obesos, qué está pasando que hay tantos niños con diabetes del adulto.
Eso es hoy motivo de gran preocupación en muchas sociedades que por primera vez están experimentando cambios que no pueden dar una explicación racional. Y hoy vamos a hablar entonces de esa conjugación de la diabetes y la obesidad, sobre todo cuando acontece en niños por encima, digamos, de los 10 años en adelante, o sea, todo lo que es la pubertad y la adolescencia. ¿Por qué una enfermedad típica del adulto se está dando en niños a partir de los 10 años? ¿Qué está pasando genéticamente? ¿Qué está pasando en los estilos de vida? ¿Con qué se están alimentando estos niños? ¿Qué está pasando en general? Que esto se está viendo en diferentes sociedades, incluso sociedades donde nunca había habido obesidad. En los últimos años, en Asia, por ejemplo, se está dando casos de obesidad infantil. Y vamos entonces a hablar un poco de qué hace que la gente sea obesa y qué hace que la gente desarrolle la diabetes. Voy a empezar primero con la obesidad. La obesidad, como muchas enfermedades, tiene un componente genético y un componente de estilos de vida. En ambas situaciones se puede dar la condición de obesidad, entendiendo por obesidad no necesariamente el ganar 4, 5, 6 kilos y sentirse un poquito más gordito que lo que uno normalmente está. Estamos hablando de la obesidad significativa, donde el índice de masa corporal supera el valor de 30 y por mucho tiempo. Una persona puede transitoriamente aumentar 5 o 10 kilos de peso sobre un peso de 70, 80 kilogramos para los hombres y unos 50, 60 kilogramos para las mujeres. Un rango de un 10% del peso corporal para una persona de 70 kilos serían 7 kilos de exceso. Representa, sí, un aumento de peso, pero eso no se considera lo que se llama una obesidad mórbida. Entendiendo por obesidad mórbida la obesidad que causa daños permanentes en diferentes órganos y que reduce la expectativa de vida. Con la edad, la mayoría de los hombres y las mujeres van a sufrir un aumento progresivo de peso en mayor o menor cantidad, dependiendo de factores genéticos, como dije, y de estilos de vida. Sin embargo, la obesidad infantil tradicionalmente ha sido rara. Que un niño de 6 meses en adelante sea obeso, evidentemente no es algo frecuente. Usualmente en las madres diabéticas se da el caso de niños que nacen con peso aumentado y pueden desarrollar cierto grado de obesidad. En esos casos, evidentemente, se está hablando de un elemento genético clásico. Los genes que controlan la obesidad no es un solo gen. Como en muchas otras enfermedades, son múltiples genes que afectan el apetito, la asimilación y manejo de los carbohidratos, la producción de insulina, etc. Para los que no lo recuerdan, la insulina es precisamente la hormona que segrega el páncreas y que es la responsable de hacer que el azúcar pase de la sangre a los tejidos y sea consumida para obtener energía química que luego va a ser usada para las diferentes funciones del organismo. Bueno, en ese sentido, la obesidad entonces tiene ese componente genético. La mayoría de los niños obesos vienen de familias obesas, de padres obesos. Sin embargo, hay un factor clásico que es que también puedes venir de una familia obesa porque tienes muy malos hábitos familiares de alimentación. Y no solamente la alimentación es determinante a la hora de que se desarrolle la diabetes, sino también la actividad física, es decir, cómo se consumen esas calorías en exceso que hacen posible la ganancia de peso. Entonces, son tres factores: la genética de tus padres, el estilo de vida y el consumo de calorías, y el tercero sería la actividad física, porque tú puedes consumir muchísimas calorías, pero si las gastas activamente, por ejemplo, esos atletas de alto rendimiento que gastan 5, 7, 8, 10 mil calorías diarias, pueden consumir 10 mil calorías también en 3 copiosas comidas y aún así no ganan peso.
porque sencillamente consumen esa energía con la actividad física. Pero si tú tienes un balance energético donde consumes más calorías que las que utilizas, evidentemente ese exceso de energía química se transforma en grasa, se acumula inicialmente en el hígado y luego se acumula en los músculos y se acumula en el tejido subcutáneo y eventualmente te engordas. Y una vez que te engordas es sumamente difícil movilizar esa energía química almacenada en forma de grasa para luego convertirla de nuevo en glucosa de manera que tú puedas utilizar ese combustible. Ustedes tienen que entender que la glucosa es la unidad fundamental de combustible del cuerpo. Todo lo que nosotros consumimos como alimento, que son esencialmente tres grandes grupos de alimentos, los carbohidratos, las grasas y las proteínas, todo eso entra al organismo a construir y a transformarse en energía química. Y de esas tres formas de energía, todas pueden eventualmente contribuir a la presencia de glucosa en sangre. Hay un proceso que se llama neoglucogénesis, a través de la cual uno puede usar proteínas para convertirlas en glucosa y seguir viviendo. Esa es la razón por la cual muchos prisioneros de guerra pudieron sobrevivir al holocausto quemando sus propios músculos para seguir manteniendo energía. También puedes quemar la grasa para seguir teniendo energía y eventualmente pues la tienes disponible si consumes azúcares. Los azúcares, que es otra forma de hablar de los carbohidratos, no son nada más el azúcar esa blanquita de que uno se toma con el café, sino los azúcares o los carbohidratos pueden ser no solamente de ese tipo, sino del tipo féculas, es decir, harinas, las harinas, el almidón, el maíz, el trigo, el arroz, todos esos granos contentivos de almidón son carbohidratos. De tal manera de que todo ese conjunto de alimentos entra al organismo por la vía digestiva, son digeridos de forma diferente en la medida en que son destruidos. Cuando uno se come un steak, un bistec, un pedazo de carne, pescado, pollo, o un chicharrón, o una grasa, un aceite, todo eso es descompuesto en unidades mucho más pequeñas que son las que pueden pasar la membrana intestinal y pasar a la sangre. Y una vez que pasan a la sangre, esa sangre que las recoge del intestino va primero que todo al hígado. Y es en el hígado donde esos componentes se desintoxican y el cuerpo decide quedarse con lo que necesita, conjugar lo que no se necesita y guardar lo que necesite para ulteriormente satisfacer las necesidades energéticas del cuerpo. Entonces, si usted come más calorías que las que consume, usted va a aumentar de peso inevitablemente. El problema es que este proceso no es tan fácil de entender como parece, porque hay gente que genéticamente tiene un alto consumo de calorías, pero tiene un alto consumo metabólico, en lo que se llama el metabolismo básico, que es qué tanta energía necesitas tú para funcionar todo el tiempo. Y hay gente que necesita mucha energía y hay gente que necesita genéticamente menos energía. Luego viene la mezcla, el combustible, cómo te alimentas tú. Si te alimentas con mucha cantidad de alimento o con poca cantidad de alimento. Y más importante que la cantidad es la variedad o el tipo de alimento con el que tú te ganas tu ingesta calórica, ¿no? Porque la puedes hacer a expensas de puro carbohidrato, de puras féculas, puras harinas, la puedes hacer a base de grasas animales o grasas de otro tipo, vegetales, o puedes irte directamente por la vía de las proteínas. Vamos entonces ahora a la diabetes, que es la otra enfermedad de la cual quería hablarles a ustedes. La diabetes, evidentemente, como les dije, es el aumento progresivo de la glicemia en la sangre. Algo le pasa a el metabolismo de los azúcares y de la glucosa en la sangre que hace que ésta no pase a los tejidos, al músculo fundamentalmente, que es el gran... Hay tres órganos que consumen mucha energía. El primero, ustedes saben cuál es el cerebro. El segundo es el corazón, porque es un músculo que está en constante movimiento, en constante contracción. Y luego todos los demás tejidos consumen más o menos
bastante energía en función de su gasto metabólico mecánico o químico. Entonces, todos estos tejidos se dotan de esa gasolina, de ese combustible, sacando la glucosa de la sangre y metiéndola en el tejido. Pero para que eso pase, tiene que haber insulina. La insulina se produce en un órgano que es el páncreas. El páncreas es un órgano, es una glándula, por eso es que produce sustancias de dos tipos. Sustancias exocrinas, que son los jugos pancreáticos, que ayudan en la digestión de los alimentos, los degradan y los destruyen para que puedan ser absorbidos en el intestino. Y es también una glándula endocrina, porque hay ciertas células del tejido pancreático cuya responsabilidad es producir la hormona, dos hormonas, el glucagón y la insulina. Ambos van a tener una alta influencia en la movilización de la glucosa a nivel del hígado y en el mantenimiento de la glicemia, es decir, de los valores de glucosa en sangre. En este sentido, entonces, va a haber dos tipos de diabetes en general. La diabetes tipo 1, que se llama también la diabetes juvenil. Es la diabetes producto de una combinación de genes que hacen de un niño diabético, ¿verdad? En el momento de la combinación de los genes de su papá y su mamá, pudieron pasar producto de que los padres también son diabéticos o los abuelos son diabéticos o a lo mejor no hay ninguna generación antes diabética, pero a él le tocó en ese barajeo de genes que se produce en el momento de la concepción, a él le tocó tener unos genes que luego por procesos que todavía no están muy bien conocidos se activan, porque no es nada más tener los genes, es que esos genes estén activos. Entonces, traten de imaginarse que los genes son como una suerte de switches con los cuales uno nace, millones de switches. Pero no es nada más la presencia de un switch lo que va a hacer que una enfermedad se produzca o que una condición como los ojos azules o la inteligencia o la capacidad atlética. Todo eso debe estar codificado en los genes, pero lo que hace que eso se materialice es la activación de esos genes. Y eso es un proceso epigenético que todavía no está muy bien conocido porque tiene muchos factores. Lo cierto es que estos muchachos en los 6, 7, 8 años empiezan a mostrar cansancio, fatiga, viven con sed, viven con hambre, viven orinando y los padres dicen, caramba, este muchacho pareciera que está enfermo, vamos a verlo, vamos a llevarlo al médico. El médico lo examina, no le encuentra mayor cosa, pero le pide un examen de sangre y sorpresa, el niño tiene una glicemia, es decir, un azúcar en sangre por encima de 120, 140, 150 miligramos por unidad de decilitro. Eso significa que el niño es diabético y eso se llama diabetes de la juventud o diabetes tipo 1. Y hoy por hoy se ve esa diabetes como una enfermedad autoinmune, es decir, de alguna manera el sistema inmunológico ataca las células pancreáticas que producen la insulina y producto de ese ataque, las células se van a ir atrofiando y eventualmente ese niño va a desarrollar lo que se llama una diabetes insulino dependiente, es decir, él toda su vida va a tener que vivir supliendo sus necesidades de insulina por vía de insulina exógena, es decir, por vía de que él necesite que le inyecten la insulina. Esta diabetes tipo 1 se diagnostica al niño, se llama diabetes infantil o diabetes juvenil, dependiendo de que ocurra en la infancia o en la adolescencia, y evidentemente ese muchachito o ese joven tiene que pasar el resto de su vida recibiendo insulina por vía de inyecciones. En esos casos, para monitorizar esas necesidades, se utilizan ahora detectores subcutáneos que se implantan en la superficie de la piel, por debajo de la piel, debajo del tejido subcutáneo, se implantan unos sensores que miden constantemente los valores de glucosa en sangre y él puede, a través de un aparato inalámbrico, mm, medirse la glicemia y saber si está muy alta, inyectarse insulina, si no está muy alta, quedarse así. Y a través de ese proceso de dependencia de la insulina, él puede o ella puede vivir una vida normal en muchos aspectos, porque de nuevo, la enfermedad atenta contra la salud de uno a largo plazo si uno la descuida. Pero si uno se cuida y uno trata de mantener
a través de este tremendo recurso que es la administración de insulina exógena, o sea, de afuera, se puede llevar una vida normal con una expectativa de vida tan efectiva y tan larga como la de una persona que no sea diabética. Es más, muchas personas diabéticas de largo plazo confiesan que el hecho de haber tenido la enfermedad les ha hecho planificar mejor su vida y darle una mayor estructuración a su vida, porque el diabético solo sobrevive si es organizado y si respeta su dieta, su ejercicio y su administración de insulina. O sea que es una enfermedad que premia el hecho de ser disciplinado. Vamos ahora al hecho de que la gran mayoría de la gente, de las personas, no desarrollan esa diabetes, simplemente llegan a los 30, 40 años y un día se hacen un examen de sangre como parte del chequeo regular en su trabajo, o bien sea por alguna otra razón, se van a operar de alguna cosa, les hacen un examen de sangre y les dicen, tienes la glicemia alta. La glicemia alta es muy fácil de detectar porque evidentemente hay una serie de aparatos que se llaman glucómetros, de glucosa y metros de medidores de glucosa, donde si uno se pincha el dedo y saca un poquito de sangre y lo pone en una tira reactiva, esa tira insertada en un glucómetro permite que la persona sepa cuántos son sus valores de sangre con bastante precisión. Y unos valores de sangre obtenidos en ayuna por encima de 110, 120, ya son categóricos de que hay un proceso de diabetes instalado que requiere tratamiento médico. En este caso, en las primeras etapas de la diabetes, de este tipo de diabetes que se llama la diabetes tipo 2, no se utiliza la insulina porque no es personas que les falte insulina. La producen, pero la insulina que se produce pareciera no estar funcionando adecuadamente por algo que puedo decirles más tarde. Lo cierto es que estas personas entonces pueden empezar a tomar antidiabéticos orales, es decir, pastillas o cápsulas que ayudan a bajar los valores de azúcar en sangre sin necesidad de inyectarse. Eso es básicamente la diabetes tipo 2. Como acontece y empieza a prestar síntomas alrededor de los 30, 40 años, se le llama diabetes del adulto. Entonces, la diabetes juvenil es la típica diabetes insulino dependiente y la diabetes que se presenta más adelante se denomina diabetes del adulto. El centro de este programa era para hablar la alarma que hay ahora y tratar de entender por qué se está dando diabetes del adulto en niños y en adolescentes. Que eso era un fenómeno que no se veía antes, porque un niño de 12 años, 14 años, hoy por hoy se le encuentra en los valores de azúcar en sangre alto y no es por falta de insulina, no es porque sea un diabético tipo 1, es porque de alguna u otra manera elementos del estilo de vida han activado genes que se iban probablemente a activar a los 30, 40 años de edad, pero ahora se están activando a los 12, 14 años. Y los investigadores que están trabajando sobre esto, porque esto se presume que se sabe lo que es, pero no está totalmente demostrado. Y lo que se sabe que son una confluencia de tres factores que tienen que ver con el estilo de vida. Primero, la dieta. Son niños que tienen una ingesta calórica enorme. Un niño podría necesitar 1.500, 2.000 calorías dependiendo de su actividad física. Y sin embargo, estos son niños que se meten en una sentada con comida rápida y basura, se meten 3.000, 4.000 calorías. Pues. Si los padres se descuidan y estos niños siguen tomando gaseosa, fécula, hamburguesa, dulces, etcétera, estos niños pueden en un momento dado empezar a desarrollar una obesidad, no solamente producto de la gran cantidad de calorías, sino de lo pobre de esas calorías. Son calorías que no nutren. Cuando ustedes se meten 3 hamburguesas, eso, o panes o dulces, eso te da calorías, pero eso no te nutre, eso no construye músculo, eso no construye hormonas, eso no construye nada útil dentro del cuerpo, eso es simplemente energía que el cuerpo, ante la llegada de esa energía excedente, la acumula en forma de grasa. Entonces, eso es una cosa que tienen que los padres centrarse en crear buenos hábitos alimenticios. Ahora, eso nos lleva a un problema social,
¿verdad? Eso es muy bueno decir, coman vegetales, coman proteínas, no coman basura, etcétera. El problema es que hay muchos hogares que no tienen recursos para tener una buena alimentación. La buena comida, la comida rica en buenas proteínas, en buenos vegetales, es costosa. La comida con la que más frecuentemente se alimentan estos niños obesos es comida basura, es comida barata y está vinculada a la situación socioeconómica, tanto educativa de los padres como cultural. Por ejemplo, la comida hispana es muy copiosa en calorías. Cualquiera que haya vivido con un colombiano, con un venezolano y haya visto un almuerzo de estos dos países o uno mexicano, se da cuenta de la riqueza calórica, muy sabrosa de la comida, pero sumamente abundante en calorías y en calorías feculoides, es decir, el maíz como la base de la construcción calórica, el almidón, la maicena, la yuca, todo ese tipo de cosas que nos gusta tanto, es básicamente la parte más que más nos aumenta de peso. Pero entendiendo también que no es necesariamente el aumento de peso el que produce la diabetes, hay un componente genético, el aumento de peso parecería ser un prerequisito, pero no es suficiente. Hay gente muy obesa que no es diabética, ¿eh? Y hay gente que consume muchas calorías y no es diabética. Y ahí nos vamos al segundo factor, que es la actividad física, el sedentarismo. Si algo es común en aquellas personas que desarrollan la diabetes del adulto, es que además de ser obesas, son muy sedentarios. O sea que usted puede ser obeso, pero si usted es una persona que se mueve mucho, camina, corre, juega, o es un jugador de fútbol americano y es gordo y se ve robusto, pero practica mucha actividad física, evidentemente usted puede no tener el azúcar alta y consumir 7.000 calorías al día. En cada sentada come como por 3 personas. Pero si el gasto calórico es importante, eso no lo hace diabético. Entonces, es esa combinación. Los niños hoy están más sedentarios que nunca. Los niños del pasado tenían una gran actividad física, salían, corrían, estaban muy inquietos en todas partes. Hoy por hoy se tiende a promover los niños estacionarios, los niños viendo televisión, jugando en tabletas, el niño que no sale casi por cuestiones de seguridad, los padres no quieren que salgan a la calle, no quieren que jueguen con extraños, van poco a los parques, los niños se deprimen en la casa, sus dos padres tienen que trabajar, no pueden salir de la casa porque evidentemente no hay interés en que los niños se vinculen con otros personajes de la zona urbana, de tal manera que hay muchos que afectan y esto se ve más en las familias más pobres. Y esa es la razón por la cual, al menos en los Estados Unidos, la incidencia de diabetes y de obesidad infantil es casi 3 veces en la población afroamericana, en la población hispana y en la población indígena americana, el indio americano, el nativo americano, por decirlo de esa manera. Entonces esos 3 grupos son grupos vulnerables a la diabetes del adulto, tanto apareciendo en la juventud como apareciendo más adelante en la adultez. Entonces ese es el drama que se está viviendo actualmente. Muchos de estos muchachitos ya están a la edad de 12, 14 años tomando antidiabéticos orales. Que uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace este muchacho tomando menformina a estas alturas? Bueno, que se piensa pues que de una u otra manera hay que corregir los hábitos alimenticios, etc. Ahora, ¿por qué si los diabéticos tipo 2 producen insulina? ¿Qué pasa? Porque los tipo 1 porque no la producen, es entendible. La glucosa se acumula en la sangre, no entra a los tejidos porque falta la insulina. Pero es que el diabético tipo 2 en una primera etapa produce insulina a chorro. Entonces, ¿qué pasa con esta insulina? No funciona esta insulina. Y eso es lo que pasa, que no funciona. Porque en una compleja interacción bioquímica se produce lo que se llama una resistencia a la insulina, insulin resistance. Es decir, la insulina sale del páncreas, entra a la sangre, pero no parece funcionar porque algo en la bioquímica de los órganos hace que su efectividad sea menor. Y uno de los grandes consumidores de esta glucosa en sangre son los músculos. Y si los músculos se encuentran saturados de grasa, la grasa actúa como un inhibidor de la efectividad de la insulina
como mecanismo de transporte del azúcar de la sangre a los tejidos. Entonces se acumula en la sangre el azúcar. ¿Eh? Ahora, eso se llama hiperglicemia. Todo lo que lleve emia es sangre, todo lo que lleva hiper es alto, y glice pues, es el radical de la glucosa. Entonces, hiperglicemia es eso, pues, mucha glucosa en sangre, eso es lo que significa hiperglicemia. ¿Qué pasa? Ok, bueno, no entra a los tejidos. Bueno, ¿y cuál es el problema que no entra a los tejidos? Bueno, primero que los tejidos se atrofian, que no son tan eficientes, los músculos no funcionan tan rápidamente, el corazón se debilita después de muchos años de no funcionar, el cerebro también se debilita, las personas viven cansadas porque el tejido cerebral no recibe la energía suficiente para mover esos circuitos rápidamente. Pero hay otro pequeño, gran problema. Digo pequeño porque ocurre en los vasos, pero es un gran problema. El gran problema es que esas concentraciones altas de azúcar en sangre, usando la palabra azúcar para decir la glicemia, tienden a deteriorar esa tela que recubre los vasos sanguíneos adentro. Los vasos sanguíneos son como una manguera y las hay de todos los tamaños, grandes como la aorta y chiquiticas como unos capilares que nutren todos los tejidos. Desde la piel, todo en todas partes, la red circulatoria termina en unos vasos chiquiticos que se llaman capilares. ¿Qué pasa? El interior de todos esos vasos sanguíneos está cubierto de una telita de células muy, muy delgadas, así como las células de la piel que cubren nuestra piel, así esos tubos están cubiertos de una capa de células que se llama endotelio, como la tela de adentro. Pues. Endo es todo lo que va adentro y telio es tela, la tela que tapiza el interior de los vasos. Bueno, resulta que el azúcar en sangre actúa como un irritante de esas células. ¿Verdad? Esas células se inflaman, esa tela se inflama y eso hace que esa tela que tiene por finalidad mantener una superficie súper lisa en ese vaso sanguíneo, de manera de que la sangre pase a chorros por allí sin mayor obstáculo, esa tela se rompe y allí se depositan moléculas de grasa, triglicéridos y otras grasas, en particular el colesterol, y eso va creando una placa ateromatosa, es decir, en el interior de todos esos vasos se van creando procesos de reparación de esa tela, creando cicatrices de grasa, por decírselo así, que van en un momento dado obstruyendo el vaso. Imagínense entonces un vaso sanguíneo y se crea una lesión en una parte de la pared del vaso y esa lesión va creciendo, se va acumulando la grasa allí y se forma lo que se llama un ateroma. Y ese ateroma tarde o temprano va a ir ocluyendo el vaso sanguíneo hasta que lo tapa. Y eso es lo que se llama pues una estenosis. Una estenosis es una oclusión de un vaso porque simplemente se tapó por dentro, como se puede tapar cualquier cañería donde se va acumulando las cosas hasta que llega un momento que no pasa la sangre. Eso significa que todo tejido que recibiría sangre, que recibiría esa sangre para estar en una constante renovación, deja de recibir la sangre suficiente y empieza a atrofiarse. Y dependiendo del órgano que se vaya atrofiando, se va produciendo daños que toman a veces décadas o varias décadas, pero eventualmente terminan dañando los nervios, en lo que se llama la neuropatía diabética, el riñón, en la nefropatía diabética, la retina, la retinopatía diabética, el miocardio, la miocardiopatía diabética, el cerebro, con todos los procesos de demencia senil, los microinfartos cerebrales y la demencia de la enfermedad de los grupos de enfermedades tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, todos estos procesos están muy vinculados a valores sostenidos de glucosa muy alta en sangre por años. Y eso, pues, es uno de los problemas más graves que significa la diabetes. Mucha gente asocia la diabetes también con la pérdida de las extremidades, por supuesto, porque si los vasos sanguíneos se van obstruyendo poco a poco, si ustedes tienen una úlcera en un pie, se rompen un pie o se rompen un dedo, se lo traumatizan, ¿qué necesitan ustedes para recuperarse? Necesitan tejidos nuevos, necesitan que llegue sangre allí que permita el proceso de cicatrización. Si la sangre no está llegando porque los vasos están obstruidos por estos ateromas, ¿qué pasa? Que no, las úlceras no se curan, las heridas no se curan. Y si no se curan, se infectan.
y llega un momento en que se infectan y se produce pues una necrosis, se muere el tejido y ahí se puede implantar infecciones muy fuertes que en un momento dado pongan en peligro la vida y es necesario amputar el órgano, amputar la extremidad, amputar el pie, amputar cualquier estructura que se haya deteriorado a tal punto que no reciba sangre. Y eso pues es una de las causas más penosas de lo que se llama la vasculopatía diabética, es decir, la enfermedad de los vasos sanguíneos por culpa de la diabetes. Entonces, hoy por hoy se está trabajando en eso. Las personas que tienen esa conjunción de resistencia alta a la insulina, obesidad y diabetes tipo 2 se le llama síndrome metabólico. Y se usa ese elemento para distinguir de la diabetes que está bajo control. La diabetes sin control, las personas tienen ese síndrome metabólico porque en realidad no es nada más la falta de insulina, es una serie de cambios en la bioquímica del cuerpo que afectan eso. ¿Se puede curar la diabetes? Eso está en debate. Hay gente que dice que se ha curado la diabetes. Eh, los estándares de medicina que hablan de cuando uno se cura de una enfermedad no es tanto cuando uno mejora, sino cuando uno se mejora permanentemente. Eso es lo que se llama una cura. Si la enfermedad recidiva, que es la palabra que usamos para decir que vuelve a aparecer, uno definitivamente no está curado, pues. O sea, si yo me pongo un tratamiento con cáncer, considero que estoy curado y no hay evidencia de que tengo cáncer, pero a los 4 años me vuelve a salir otro tumor del mismo tipo, evidentemente yo nunca fui curado. Yo lo que entré fue en un proceso de remisión, pero la enfermedad empieza a volver a aparecer. Por ahora, el criterio mundial de los expertos en esto y de la Organización Mundial de la Salud es que tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades incurables. Esto no significa que no se pueden curar, significa que la gran mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad tienden a tener recidivas. Es la persona que es obesa, baja de peso, hace su dieta, cambia sus hábitos y voilà, a los 5 años está otra vez obeso. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué si esta persona cambió? No sé, de alguna manera volvió a empezar a comer, de alguna manera volvió a ser sedentario. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien que supera unas enfermedades tan dolorosas desde un punto de vista emocional como es la diabetes y la obesidad? La obesidad es más que la diabetes, porque nadie sabe si uno es diabético o no, pero todo el mundo sabe si uno es gordo. Esa parte no hay forma de taparla. Entonces, de esa manera, son enfermedades que tienen un alto componente de rechazo social. Los obesos en la sociedad occidental son duramente afectados por su apariencia física. Tanto mujeres como hombres pierden oportunidades laborales, tienen problemas de depresión, tienen problemas de aceptación, tienen problemas para encontrar pareja. O sea, tienen consecuencias enormes. Entonces, ¿cómo una persona que sale de eso a fuerza de terapia psicológica, de terapia nutricional, de meterse en un gimnasio, de hacer todos esos cambios de vida, luego pasa 5 o 10 años bien, perfecto, ¿por qué vuelve a aparecer la enfermedad? Es como que si de alguna u otra manera esos switches se quedaran dormidos por unos cuantos años y de repente se volvieran a activar y las personas volvieran a entrar en ese ciclo maligno de no querer, no poder hacer ejercicio, obesidad. Entonces, como estás obeso, no puedes hacer ejercicio porque te cuesta más. Y entonces, como estás ansioso y porque estás obeso y porque no haces ejercicio, entonces comes más para calmarte la depresión. Y entonces vuelven a entrar en ese ciclo perverso que hace que las personas, pues, llega un momento en que tiren la toalla, ¿no? Y lo mismo pasa con la diabetes. Les dije, la diabetes es una enfermedad que requiere disciplina para mantenerla bajo control. Hay personas que dicen, no, me curé de la diabetes. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque estoy bajo tratamiento, mantengo mis niveles de glicemia normales y me siento bien, me siento chévere, hago mis ejercicios y todo, y estoy normal. Mi función renal está normal, mi corazón, mi cerebro, todo está funcionando bien. Bueno, perfecto, pero tú tienes una enfermedad bajo control. Tú no te has liberado de esa enfermedad. ¿Cómo sabes tú que te has liberado? Bueno, quítate todos los medicamentos, ¿verdad? Y quédate tranquilito para que tú veas si de verdad esa enfermedad no reaparece, si tú no vuelves otra vez de nuevo a caer en un proceso de hiperalimentación, en un proceso de sedentarismo, en un proceso de depresión asociada a la vinculación con la comida y todo eso, pues evidentemente podríamos decir que te has curado. Debe haber personas que les ha pasado eso. Eso está bajo estudio. Pero por ahora
estadísticamente eso es tan poco probable que las autoridades han considerado preferible que las tomemos como enfermedades por ahora incurables, de manera que las personas se cuiden, estén siempre bajo tratamiento, siempre bajo vigilancia nutricional, siempre realizando actividades físicas y siempre tratando de estar preparados psicológicamente para la eventualidad de que la enfermedad reaparezca. ¿Ok? Y de esto hablo yo con mucho autoridad, no por médico, sino por paciente, porque yo he sido todo eso que les he contado, todo eso me ha pasado a mí. O sea que yo conozco médicamente lo que está pasando en mí, pero también conozco lo que le pasa a un paciente diabético, porque yo soy un paciente diabético. Que he tenido mis ciclos donde he estado obeso, donde he perdido peso, donde me he hecho operaciones para controlar el peso, he hecho de todo lo que se haya hecho en el mundo para controlar eso, lo he hecho yo. Y he pasado por todos esos procesos de entusiasmo, de sentirme perfectamente normal, para después deprimirme cuando vuelvo otra vez a ganar peso, vuelve otra vez a subir el azúcar, vuelve otra vez cualquier crisis de cualquier tipo en la vida de uno, reaparece la enfermedad como diciendo, por aquí estaba yo esperando que tú te descuidaras para volver a agarrarte. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, las preocupaciones que hay en este momento por la cantidad enorme de niños y de ahí el estímulo que se está haciendo para que la gente concientice la importancia de vigilar muy bien las dietas y de tratar de llevar a sus hijos a una mayor actividad física, sacarlos de la casa, sacarlos de frente del televisor, ponerlos a jugar, ponerlos a caminar, ponerlos a practicar actividades, enseñarles de chicos la importancia de una buena dieta, del control de la ingesta y de la calidad de la dieta, de que no es que hay que comer lo que a ti te provoque, hay que comer lo que te hace bien. Hay que dejar de pasar eso de que porque miles de generaciones comieron la bandera paisa o se metieron 4 hallacas en Navidad, eso es bueno. No, esos son rituales que precisamente hay que descontinuar porque esos son rituales que han hecho que muchas generaciones puedan vivir menos de lo que se debería vivir. Y luego también otro día hablaremos entonces sobre la adicción al alcohol. Bueno, ya son las 6:45, yo tengo 45 minutos hablando sobre esto. Si saben de alguien que está cansado, fatigado, que se está quedando dormido en cada esquina, que va mucho al baño, que tiene una sed constante y que tiene hambre y que está un poco gordo o está francamente gordo, por favor, háganle insistencia en que acuda a un médico, se mida la glicemia porque es muy probable que esté desarrollando un síndrome metabólico y que ya sea una persona o diabético tipo 2 o prediabético. La prediabetes es una condición intermedia entre tener un poquito más de 100 en la glicemia, pero no llegar a 120. Esa gente se beneficia a veces de corregir con dieta y ejercicio su condición prediabética. Pero si no se cuida, si no hace la corrección a tiempo, una vez que esa diabetes se instala para siempre. Se puede controlar, pero inevitablemente va a estar allí toda la vida que le toca a uno. Las estadísticas muestran que con tratamiento y esto que les dije, la actividad física y la comida, la calidad de la comida, se puede vivir tanto como muchas personas, a veces hasta más, porque el diabético por naturaleza va más al médico y se cuida más que la gente normal, lo cual permite pues también detectar otras enfermedades como el cáncer, como otro tipo de enfermedades. O sea que cuando uno va más al médico, tiene más chance de que las cosas se atajen a tiempo que cuando uno se considera Superman o Superwoman y simple y llanamente no hay problema. Yo estoy sano, a mí no me va a pasar nada, yo soy invencible. Entonces, bueno, cuando vienen los problemas ya a veces es bastante tarde. No sé si hay alguna pregunta aquí entre las personas que me siguen por Clubhouse. Veo a varios allí, está Pedro, Miguel, William, Gabriel, bueno, están todos. Si alguno de ustedes quiere subir y participar, si no, pues los dejo en, en paz para que puedan. Aquí hay varias personas que me están pidiendo el derecho de palabra. Vamos a darlo subir. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Creo que Paz también Muchas me, gracias a usted. creo que Paz también me pidió. Bueno, sí, como tú bien sabes, pues mi mamá es diabética y quisiera que me aconsejara algo sobre, desde el punto de vista psicológico del humor, cómo trabajar con ese aspecto, porque eh, tú debes saber que el humor tiene una gran, una gran peso encima cuando la persona es diabética. No sé si tú no tocaste ese punto, el aspecto emocional. Ella se pone muy, con mucha cambios de humor hacia la agresión. Quería saber qué consejo me da para eso. Bueno, mira, muy buena pregunta. Primero te voy a adelantar algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, es que la separación entre la psicopatía y la patología orgánica no es tan separada como la gente cree, que tú eres o un enfermo mental o eres un enfermo somático. Toda enfermedad somática tiene un componente mental y toda enfermedad mental desarrolla un componente somático. Es decir, toda persona que tiene una afectación de la psiquis o de su estado de ánimo o de sus emociones, inevitablemente muchos de estos procesos se implantan o desarrollan cambios somáticos por el cuerpo. Pues. Empiezas a tener problemas digestivos, empiezas a somatizar por otro tipo de órganos, tener problemas cardíacos, tener problemas en la piel, etc. Y lo contrario, toda enfermedad del cuerpo desarrolla una psicología, para no decir una psicopatología propia. ¿Eh? El diabético desarrolla un patrón psicológico diferente al cardiópata. Es interesante porque el cardiópata está todo el tiempo angustiado porque en cualquier momento su corazón se pare o haga una arritmia. Entonces, esa sensación de preocupación constante es diferente en el cardiópata. El diabético no tiene esa preocupación porque uno de la diabetes no se muere de un día para otro de la enfermedad, sino de las consecuencias de la enfermedad. Entonces, el diabético literalmente vive más años con eso. Dime. Ella tiene un stent en el corazón. Bueno, ya ella entonces tiene un problema no, una situación diferente, que es que ella tiene una condición diabética que la ha hecho, que le ha creado una patología cardíaca o circulatoria dentro del corazón que ha obligado a los médicos a introducir un dilatador dentro del vaso coronario para que ella pueda nutrir su miocardio, su corazón, con sangre. Entonces, eso evidentemente genera una gran angustia. Y una de las cosas más importantes cuando se trata de una enfermedad es no solamente tratar la parte somática, la hipertensión arterial o la perfusión vascular o lo que sea, o la glicemia. Tienes que tratar también la parte emocional. Tienes que hacer, si es que la persona sí lo solicita, psicoterapia para que la persona primero entienda su enfermedad, entienda la responsabilidad que esa persona tiene en el control de su enfermedad, entienda también y maneje las culpas que asocia a la gente a la enfermedad, por qué yo, porque esto me pasó a mí, etc. Igual el paciente con cáncer tiene una psicología propia del cáncer, ¿verdad? Ya la sola palabra cáncer le afecta a una persona totalmente diferente a la diabetes. La diabetes, uno dice, bueno, me fregué, pero si me porto bien, puedo vivir. La persona que tiene cáncer se pregunta si los tratamientos irán a ser efectivos porque piensa que si no es efectivo, se muere de cáncer. ¿Eh? El cardiópata está pendiente de que no se pare el reloj. Entonces, cada enfermedad tiene componentes psicológicos que es importante tratar holísticamente, como se dice. ¿Qué es holístico? Integral. Que un paciente diabético tiene también que tener, de alguna u otra manera, asistencia psicológica. Y lo mismo un paciente con cáncer, lo mismo un paciente con problemas renales que está en diálisis. Todo ese tipo de personas están no solamente enfermas del cuerpo, sino tienen una afectación porque son seres pensantes. Esto no es un carro que se le echó a perder el carburador y lo que hay es que cambiar el carburador y se Este es un carro que tiene mente, que tiene psiquis,
que está angustiado porque su carburador no le está funcionando y él se pregunta si esos son sus últimos días como automóvil. ¿Entiendes? Entonces estoy usando una metáfora medio bizarra, pero lo que estoy tratando de decirle con esto es que si toda persona enferma, que se sabe enferma, tiene un elemento psíquico que hay que asistir, bien sea transitorio, como el de una persona, por ejemplo, que sufre una fractura de un accidente, ¿verdad? Él no va a estar toda la vida pegado de un yeso, pero los días que él está postrado en una cama sin poder moverse, muriéndose del dolor, él está afligido por esa situación y hay que ayudarlo a entender que es un proceso transitorio, que él se va a recuperar. Ese tipo de terapia lo hacen usualmente las enfermeras, que son las que están en directo contacto con los pacientes todo el tiempo. Los médicos vienen, hacen una visitica, pero ellos no interactúan tanto con el paciente. Pero las que sí son realmente, y lo digo por mi propia experiencia, conversando con los pacientes mientras lo están lavando a uno, mientras lo están ayudando a uno a recuperarse, ellas hablan, comentan y lo motivan a la persona a entender que todo esto va a pasar, que las cosas van a salir bien. Y yo me quedo a veces sorprendido de del poco reconocimiento que se le da al personal de enfermería, del vital rol que juegan en la atención emocional del paciente hospitalizado. Adelante, Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, Qué bueno. Hola, Pedro, ¿cómo estás? en mi programa diario a las 6. Saludos a todos en la sala. Eh, bueno, yo llegué hace poco y te agradezco por haber hecho este contenido, porque como, bueno, tú sabes, hace un tiempo yo tengo una página que está dedicada a las personas con diabetes. ¿Verdad? Se me había olvidado eso. Qué interesante. Bueno, te voy a mandar este video para que si quieres lo incluyas en tu página de manera de que las personas tengan un testimonio de un médico diabético. Ok, justamente, mira, quería preguntarte si tú me permites tomar un poco de contenido de esta sala que tú hiciste hoy. Sin duda, completo. Yo te lo mando el enlace de YouTube porque lo voy a subir a Eso YouTube. me sirve mucho. Sí. Mucho de lo que tú dijiste hoy día, mucha de la experiencia de la persona que tiene diabetes a mí me interesa. Sí. Porque la única forma de saber cómo es la diabetes, cómo que siente la persona que tiene diabetes. Si yo no sé eso, ¿cómo llego a la persona? Sí, es muy importante ese factor. No todo el mundo lo toma de igual manera. Eh, en el caso mío en particular, yo al principio no le presté mucha atención, porque yo dije, no, hombre, lo primero es, no, hombre, eso es transitorio, eso es porque esta semana comí mucho azúcar, debo quitarme los helados y eso va a bajar. Bueno, eso nunca bajó. Ni quitándome los helados, ni quitándome los panes, nada de eso bajó solo, ¿no? Una vez que se instala, es perversa en la diabetes, ¿no? Esta diabetes tipo 2. Entonces llega un momento en que te das cuenta de que no es nada más hacer un poquito más de ejercicio o de comer menos, sino que tienes que tomar medicamento. Entonces empieza el drama del medicamento. Y es que empiezas a tomar medicamento, empiezas muy disciplinado, pero viene un buen día en que te invitan por una fiesta y bueno, ¿qué quieres que te diga? La tentación te lleva y te metes media torta o te tomas 5 whisky y entonces primero no quieres medirte la glicemia porque te da terror saber que está en 200 ya, 300. Entonces tú dices, coño, mejor no me la mido para no saber. Prefiero no saber y hacerme una dieta pero no quiero la mala noticia de saber qué tanto ha subido, ¿no? Hasta que te das cuenta de que empiezas a tener problemas visuales, problemas de otro tipo, de control muscular, los nervios ya no funcionan bien, el equilibrio no funciona bien y tú dices, conchale, la cosa o me vuelvo más responsable de mi enfermedad o adopto un estilo de vida diferente o a mí no me quedan más de 15 años de vida. Pues te estoy hablando de los 30. O sea, porque si tú ves que si te haces el loco con la glicemia y sigues tomando y sigues comiendo y sigues haciendo locuras con tu metabolismo, tarde o temprano, la enfermedad progresa inevitablemente. Pues, ¿eh? Y entonces es una enfermedad que requiere disciplina. Y ni quiero a decirte lo disciplinados que son los diabéticos tipo 1, los que tienen que inyectarse insulina una o varias veces al día.
Personas que, esa sí es verdad que tienen que estar pendientes de todo. Al viajar, lo primero que meten es su kit de insulina, su kit de prueba. O sea, esas son personas literalmente esclavas de su control metabólico glicémico, ¿no? Los diabéticos tipo 2 no, no tanto, pero es importante. Y hay un componente genético familiar que es claro, pues mi madre, mi padre y mi hermano son diabéticos también. Entonces, esas enfermedades, como muchas otras, corren en familia, pero no es por, como se piensa, por las constelaciones familiares. Corren en familia por la genética, que la conocemos de hace más de 200 años. Sabemos cómo los padres, los hijos heredan los genes de los padres y evidentemente van a desarrollar muchas enfermedades de una u otra manera, ¿no? Eso son sentencias genéticas que pueden no producirse, por cierto, ¿no? Cuando se estaba estudiando lo del genoma humano, se pensaba que una vez que supiéramos dónde estaban esos genes, podíamos sencillamente cambiarlos, apagarlos para que no se manifestaran las enfermedades. Pero la cosa es mucho más compleja porque usualmente no es un gen o dos. Que uno pudiera decir, ya sé cuál es y ya sé si lo tienes, y si lo tienes, pues te va a dar esto. No, la cosa no es tan fácil, la naturaleza no nos lo ha puesto tan fácil, y la cosa es que son combinaciones de genes. Algunos hacen más propensos que tengan una enfermedad y otros actúan al revés, te protegen de que tengan la enfermedad. Entonces al final es un balance entre los genes que te van a conducir a la enfermedad y los genes que te van a proteger de la enfermedad. ¿Eh? Y todo eso es el maravilloso mundo de la epigenética, que es esos cambios que acontecen después que uno se le entregan ese conjunto de genes y que van en cierta forma aprendiendo y apagando esos diferentes genes para que aparezcan o desaparezcan enfermedades a lo largo de la vida de uno. Bueno, ya son las 7, señores. Mi compromiso era hasta las 7. Muchas gracias a todos ustedes por la atención que me prestan. Espero que estas Gracias a ti. conversaciones sirvan para aclarar dudas o por lo menos para tener testimonios. No solamente en estos espacios de lunes a viernes a las 6 de la tarde voy a hablarles sobre temas de salud, hablaré de tecnología o de otros temas que tienen que ver con ciencia y tecnología, salud y también calidad de vida. Porque si algo hay que tener a lo largo de la existencia de uno es aprender a sacarle el jugo a la vida, que es lo que llamo yo calidad de vida todos los días, ¿no? Porque uno no sabe cuando acontecen cosas que están fuera del control de uno, que pueden afectar su vida o la de sus familiares. Entonces hay que vivir, no al día, pero sí con la satisfacción de que cada día se tomó ventaja de ese y se sacó el mayor provecho. Muchas gracias incluso entonces a todos los que me están viendo en mi canal de YouTube. Les agradezco su sintonía. Si les gustó este tipo de formato, déjenme saber en los comentarios abajo, activen las notificaciones, suscríbanse a mi canal, denme sugerencias si quieren que aborde otros temas y seguiremos entonces aquí en Salud y mucho más en YouTube todos los días con estas participaciones de mis amigos de Clubhouse, una plataforma social que nos vincula y nos permite conversar en salas privadas o públicas y para mí ha sido extraordinariamente importante para conocer personas que tienen diferentes puntos de opinión, de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes legados de vida y de diferentes actividades profesionales y técnicas, lo cual hace muy enriquecedor el interactuar con todas estas personas. Esté o no esté muy de acuerdo. Gracias a ti, Pedro, gracias, Paz, y seguimos entonces Gracias, José. en estos canales. Bueno, que tengan entonces unas buenas tardes. Vamos a cerrar el salón. Se cierra el salón. Bueno, amigos, ahí han tenido ustedes un ejemplo de una sesión creada por mí hoy en la plataforma de Clubhouse para hablar, como les dije, del problema de la diabetes y la obesidad cuando está aconteciendo en los niños en etapas tempranas. Muchas gracias y hasta un próximo programa.